Saludos, bienvenidos nuevamente a la asignatura Masa y Performance. En esta oportunidad trataremos en el tema 4 los requerimientos y performance de despegue en su parte 1. Esta videoclase estará dividida en dos partes. Para ello, y en primer lugar, hablaremos sobre los requerimientos de despegue. Y haremos mención entonces a unos conceptos que ya ustedes conocen y con los cuales están familiarizados y que tienen que ver con las distancias declaradas que están constituidas en todo aeródromo y que establecen las longitudes de pistas disponibles tanto para el aterrizaje como para el despegue. En primer lugar tenemos entonces el TORA, que es el recorrido de despegue disponible y el cual es la distancia o la longitud que existe entre umbral y umbral, al menos que la pista tenga lo que se conoce como el umbral desplazado. En este caso, el recorrido de despegue o TORA incluirá esta distancia y establece entonces que es toda la longitud de pista preparada y acondicionada para el despegue. Tenemos por otro lado la distancia de despegue disponible, que incluye tanto el TORA como la zona libre de obstáculos, o lo conocido como clearway. Entonces la TORA incluye el umbral desplazado, si lo hubiese, toda la pista de umbral a umbral y el clearway. Al finalizar el recorrido de la aeronave en la TORA, debe estar al menos a 50 pies de altura, en este punto que vemos aquí. Por último tenemos la distancia de aceleración o distancia de parada disponible, y esta se refiere a la distancia que requiere el piloto para detener el avión en la pista sin que ésta sufra daño. Esto incluye todo lo que es la TORA, es decir, el recorrido de despegue disponible, más el stop way, que es la zona donde podemos detener el avión. Para ello, el piloto, si se presenta una emergencia y aborta el despegue, no debe haber llegado a la velocidad 1, velocidad de decisión, para poder detener el avión. Ahora bien, también tenemos otros conceptos a los cuales haremos referencia y los que reflejaremos, que es el umbral de pista, y al cual hicimos mención anteriormente. El umbral en pista es esta zona demarcada que está al inicio de la pista y que me permite o permite al piloto identificar la zona de inicio para que el piloto pueda aterrizar. Igualmente, el umbral de pista le indica al piloto el inicio de la pista para tomar la carrera de despegue, al menos que tenga, como ya dije anteriormente, umbral desplazado. En ese caso, que lo vamos a ver a continuación, la distancia del recorrido de despegue sería aún mayor. Para ello, los aeródromos en su mayoría cuentan con una plataforma de viraje para que la aeronave pueda alcanzar la máxima longitud de pista y pueda hacer su inicio de recorrido de despegue desde el umbral, en este caso. Tenemos el umbral desplazado, que es esta sección que vemos aquí en la imagen y que está en la parte inicial y anterior al umbral de pista, y el cual puede ser utilizado para la carrera de despegue o el recorrido de despegue, pero no para el aterrizaje de aeronaves, pues no está acondicionada para ello.
Y por último, entre los términos que debemos recordar para el requerimiento de despegue, tenemos el stop way, que ya lo mencionamos también con anterioridad, y que es esta zona que está aquí al final de la pista y que permite, en caso de abortar un despegue, detener la aeronave sin que sufra daños estructurales. En este caso vemos en la imagen que la aeronave inclusive salió de esa zona de stop way, pero lo ideal sería que el piloto, una vez antes de llegar a la velocidad de decisión, a la velocidad 1, pueda tomar la decisión de abortar el despegue y detener la aeronave en esta zona. Ahora bien, si partimos de este concepto que dice que despegue es el procedimiento que realiza la aeronave desde el momento de soltar los frenos en cabecera de pista hasta alcanzar al menos 1500 pies, es decir, 457 metros aproximadamente, sobre el nivel del suelo, por sus siglas en inglés AGL, con flap a 0 grados y tren totalmente retraído. O pudiera ser también cuando la aeronave, dependiendo de su configuración, esté en condición o configuración de velocidad de ascenso. Si vemos en la imagen, en la gráfica que está aquí, tenemos entonces que en un punto inicial, con full potencia, máxima potencia de empuje y freno calado en su totalidad, o freno a máxima expresión, iniciamos la carrera de despegue. El recorrido de despegue pasamos por la velocidad inicial o velocidad 1, perdón, velocidad de decisión, y alcanzamos la velocidad de rotación para empezar a levantar la nariz e iniciar el despegue. Tenemos una altura de reducción, luego una altitud de aceleración y por último pasamos de la condición de despegue o de posición de despegue final o segmento de despegue final para pasar a la condición de ascenso. Como mencioné anteriormente, el despegue está dividido en segmentos de despegue, los cuales son 4 segmentos. En el primer segmento vamos a tener el inicio de despegue del avión, donde está en la cabecera de pista y empieza el recorrido de despegue hasta alcanzar los 35 pies AGL, o es decir, los 35 pies sobre el nivel del suelo. Para ello debemos estar en condición de B2, la cual es la velocidad de transición, que es un 20%, de forma general es un 20% por encima de B1, que es la velocidad de decisión. Es decir, si tenemos una velocidad de decisión de 84 nudos, B2 debe estar por el orden de los 100 nudos a esta altura de 35 pies. Debemos tener el tren de aterrizaje, el tren en tránsito de retracción y flap y potencia de gases en condición de despegue según la configuración o la característica de la aeronave que esté en ese momento despegando. Tenemos luego el segmento 2, como vemos en la imagen, donde vamos desde 35 pies hasta alcanzar los 400 pies sobre el nivel del suelo. Continuamos en B2 y por encima de B2, el empuje de los motores o la potencia de los gases están en configuración de ascenso, el tren completamente retraído, y a esa velocidad y esa altura se puede dar inicio de retracción de los flaps y los slaps siempre y cuando la configuración o el tipo de aeronave así lo permite. Pasamos luego al segmento 3, como lo indica la gráfica, que es un segmento de aceleración. La aeronave está por encima de los 400 pies sobre el nivel del suelo y debemos haber alcanzado una velocidad mínima superior
a la velocidad de entrada en pérdida, por lo menos 1,2 de la velocidad de entrada en pérdida, o haber alcanzado la V3, que es la velocidad de retracción de los flaps en este caso. Igualmente, estamos con un empuje en los motores de configuración de ascenso. Y por último, en el segmento 4, para pasar de ese segmento 4, ya dejaríamos el despegue y pasaríamos a condición de ascenso, debemos haber alcanzado al menos los 1500 pies sobre el nivel del suelo y llevar el avión por encima de V3 o velocidad de segmento para retraer flap y slap, y estos están completamente retraídos igualmente según la configuración de la aeronave o el performance de la aeronave en cada caso particular. Esto es las condiciones de despegue en forma general. Cada aeronave tiene su particularidad. Tenemos entonces que, de forma general, el performance de despegue son todos aquellos requisitos que debe poseer la aeronave para un despegue seguro y tomando en cuenta las limitaciones particulares de cada aeronave a fin de tener y mantener los márgenes de seguridad mínimos posible en el despegue. Ese performance de despegue va a depender entonces, en primer lugar, de los requisitos de certificación y de los requisitos de operación. Estos requisitos de certificación dependen del tipo de aeronave, su forma de construcción, sus especificaciones y del estado que certifica. ¿Qué estado es este que certifica? El que produce y fabrica la aeronave. Y en cuanto a la operación, va a depender de dónde opera y en qué estado opera y qué tipo de operación, para qué está certificado la aeronave. Si es para transporte de carga, transporte de pasajeros, uso militar, etc. Entonces, este tipo de operación que va a hacer la aeronave, de ello va a depender también de la carga útil que transporte, la longitud de pista, su carrera de despegue, la velocidad de rotación y la velocidad segura de operación. Tenemos entonces que recordar específico para calcular el despegue. Debemos tomar en consideración en primer lugar el peso máximo, la carga útil que puede transportar la aeronave y una condición muy importante, que es la altitud de densidad, que depende de la temperatura y presión barométrica. Esta altitud de densidad es un efecto o una condición que me va a permitir establecer parámetros de configuración en la aeronave y que es determinante en el rendimiento del motor, de la hélice y en la sustentación. Es uno de los parámetros más importantes a tomar en cuenta, aparte de la altura del campo, de la pista, la dirección y velocidad del viento y la longitud de pista. Para ello, los diferentes fabricantes de aeronaves establecen una serie de gráficos que, ojo, debemos aclarar que no están estandarizados. Cada fabricante hace los gráficos de acuerdo a su propio criterio y nosotros debemos saber aplicarlo y manejarlo en su totalidad. Aquí vemos una serie de imágenes con diferentes tipos de gráficos, tabulados o por gráficos de línea, donde permiten calcular y establecer ciertos parámetros como longitud de pista, consumo de combustible, altitud, velocidad, etc. Bien, con esto finalizamos la primera parte del tema 4. Nos veremos en la próxima clase.